Eduardo Matos Moctezuma es un arqueólogo y antropólogo mexicano. Es el fundador y director de 1978 a 1982 del proyecto Templo Mayor, serie de excavaciones y estudios del Axis Mundi de la ciudad de Tenochtitlán, antigua capital de los mexicas. Su importante investigación reveló importantes aspectos de la religión azteca, la vida y la sociedad del mundo. Se descubrieron monolitos, pinturas murales y ricas ofrendas en la zona del templo que han ayudado a lograr una mejor comprensión de la ideología y religión mexicas, y todos estos importantes descubrimientos los ha compartido con el mundo en sus charlas en instituciones de prestigio como Harvard. Hoy en entrevista con nosotros, Eduardo Matos Moctezuma. Tú estuviste la semana pasada en una entrevista en el Planetario, en los Planetarios, con una charla sobre Tenochtitlán. ¿Cuál era la parte más fundamental de esa charla que diste, Eduardo? Bueno, mira, por un lado, desmitificar ciertas ideas que nos han dado desde la primaria nuestras maestras, ¿verdad? Y, por ejemplo, el de que Cortés llega, quema las naves. No, pues nunca las quemó, ¿no? Las encalló para poder aprovechar los materiales que las naves traían para usarlos más adelante. También hay otro elemento que es muy interesante, que es el de la Malinche, a la cual, bueno, tú bien sabes que el término Malinche quiere decir aquel que le atrae más lo de afuera que lo nacional. Sí. Tratando así de que se trata pues de una traidora, ¿no? Una cosa de este tipo, y no lo fue. No lo fue porque ella no era mexica, no era azteca. Si hubiera sido azteca, otro gallo nos cantara, pero no lo era. Por lo tanto, ella lo que estaba haciendo, como lo hicieron también los totonacas y más tarde los tlaxcaltecas, era tratar de defender a su pueblo en contra de la expansión mexica que traía aparejado una serie de tributos a los pueblos conquistados, ¿no? Ahora, algo muy importante que también me di cuenta, lo de las naves cuando venían a la ciudad de Tenochtitlán. Sí sabíamos que había canales en Tenochtitlán, pero ¿cuál era los destinos? ¿Cómo se movían, Eduardo? Sí, bueno, estos bergantines que mandó a hacer Cortés fueron más o menos unos 12, 13, y los empezó a hacer en Tlaxcala y después en Texcoco. Y ya después abrieron zanjas para lanzarlos al lago de Texcoco, donde ya empezaron a funcionar, atacar a las canoas que traían militares mexicas, en fin. Pero era una manera de controlar el lago en las batallas, ¿no? Sí. Otra de las cosas es que llega Cuauhtémoc cuando se rinde y le pide a morir con honor a Cortés, ¿no? Decía que con ese cuchillo mátame, y se lleva una gran decepción. Claro, porque al ser detenido, su destino, como lo era en todos los prisioneros del mundo prehispánico, era que se le sacrificara para que fuera a acompañar al sol. Ese era el destino de los guerreros muertos en combate o sacrificado a los dioses. Entonces él lo que le está diciendo a Cortés es eso: toma el puñal que tienes en el cinto y mátame, sacrifícame luego con él. Pero pues claro, Cortés no lo entiende y lo perdona. Entonces imagínate, ¿no?, lo que habrá pensado aquel joven Tlatoani, ¿no? ¿Qué libros recomendarías para conocer esa parte de la historia bellísima de nuestro país? Mira, como fuentes históricas hay una que es fundamental, que es la obra de Fray Bernardino de Sahagún, el franciscano, ¿verdad?, con su historia de las cosas de la Nueva España. Pero también hay libros ya más recientes de investigadores a los que pueden acudirse, ¿no? Por ejemplo, a Miguel León Portilla. Yo mismo he escrito un librito que se llama Tenochtitlan, con el Fondo de Cultura Económica. En fin, que hay varias fuentes, tanto antiguas como actuales, a las que la gente puede acudir, claro. Algo muy interesante es que el arqueólogo Eduardo Matos siempre ha señalado que con la conquista española quedó el fantasma del Templo Mayor, pero es gracias a la arqueología y otras disciplinas que se penetró en el pasado para conocer dicho recinto antiguo lleno de riqueza histórica y cultural.
has sido muy afortunado porque te ha tocado el Templo Mayor, te han tocado grandes eventos arqueológicos de nuestro país que han estado a tu cargo. Sí. Siente, Eduardo, con eso. Tienes razón. Sí he sido afortunado. Tuve mi preparación en el seno de la Escuela de Antropología y ya como profesional en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues este aspecto del Templo Mayor fue fundamental en mi vida, porque, claro, pude desde el principio implementar una investigación desde mi perspectiva. Conté con colaboradores fantásticos, algunos de ellos llevan actualmente el proyecto, porque fíjate nada más, llevamos 42 años con el proyecto. O sea, entonces yo ya fui el fundador, pero ya me hago a un lado y dejo paso a las nuevas generaciones. Entonces ahí está el doctor López Luján, está Raúl Barrera, Patricia Ledesma, o sea, jóvenes que están pues al frente de las investigaciones, y allá en Quintana Roo hay una investigadora de primer orden que hizo una tesis, por cierto, en relación a la muerte, pues, entre los mexicas, ¿verdad? Jimena Chávez, ella radica allá y realmente, pues, yo la considero una de las principales investigadoras del pasado mexica. ¿Es mito, leyenda o algo? Que los mayas o que hay nuestros antepasados en algunas zonas murieron por epidemias y todo eso. Y yo veo en cada lugar todavía personas que tienen las características de nuestros antepasados. Claro, sí, tienes razón. Mira, acuérdate que al momento de la toma de Tenochtitlan, hacia 1520, por ahí, hay una epidemia de viruela que trajeron los españoles y que causó muchos estragos entre los mexicas, entre los aztecas. Ahora bien, aunque no soy mayista, pero lo que yo conozco es que no tenemos una información de que en el mundo prehispánico hubiera habido una mortandad enorme por alguna epidemia. Quizá ya después, en la época colonial, en general en México, pues se presentaron diversas epidemias, eso sí, pero no tengo referencia, digamos, prehispánica en cuanto al mundo maya. La gente, si quiere escuchar las conferencias que has dado y todo eso, están en las redes. ¿Tienes en las redes alguna de tus charlas y de tus pláticas? Bueno, sí, fíjate que tanto el INA como el Colegio Nacional, al cual pertenezco, pues han subido, como se dice, a diferentes medios, pues varias de las conferencias, y tengo entendido que sí puede accederse a ellas, ¿verdad? Si se busca, me imagino, Colegio Nacional o INA, quizá ahí aparezcan, ¿no? Te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo, y eso me ha permitido el poder saludarte nuevamente. Son muchos años, Eduardo, que hemos compartido muchísimas cosas y siempre te he seguido de cerca. No, hombre, qué amable, y con mucho gusto y cuando quieras. La vida de Eduardo Matos Moctezuma no solo entrecruza los caminos de la arqueología, en donde lleva más de 40 años de investigación, sino también la enseñanza académica e incluso la poesía y la ópera, y es un vivo ejemplo del quehacer cotidiano de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el Seminario de Cultura Mexicana. Un gran personaje que ha rescatado y sacado a la luz la historia de nuestro México antiguo.